En la actualidad, los residuos plásticos se han convertido en una amenaza constante para el equilibrio ambiental. Según cifras del Reporte Anual del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP 2024, cada año la humanidad produce más de 400 millones de toneladas de plástico, y una parte significativa termina filtrándose en ecosistemas acuáticos, contaminando ríos, lagos y mares, y poniendo en riesgo tanto la biodiversidad como la salud humana. Estos materiales, derivados del petróleo, pueden tardar siglos en degradarse, lo que los convierte en uno de los contaminantes más persistentes de nuestra era. Ante este panorama, la ingeniería civil tiene la oportunidad de transformar estos residuos en soluciones. Una alternativa innovadora es la incorporación de plásticos reciclados en mezclas asfálticas, logrando que lo que antes era un desecho se convierta en infraestructura vial más resistente y sostenible. Siguiente. Descripción de la innovación. La propuesta consiste en modificar el asfalto convencional mediante la incorporación de polímeros reciclados, principalmente PET, polietileno tereftalto, PE, polietileno de baja y alta densidad, y PP, polipropileno, mediante dos rutas: vía húmeda, donde el polímero se dispersa o se modifica dentro del ligante asfáltico caliente antes de mezclarse con los agregados, y vía seca, donde el polímero se agrega como sustituto parcial de finos, diagonal arena, y se mezcla con agregados calientes antes o durante el contacto con el ligante. La dosificación depende de la vía que se emplee. En la vía húmeda es del 2 al 6% en masa de ligante para PET o para polipropileno, del 0,5 al 3% para PET, dependiendo de la compatibilidad y la granulometría del polímero. En vía seca es del 0,5 al 1,5% en masa de la mezcla total, según el objetivo que se tenga de rigidez y resistencia a la deformación. El proceso de operación incluye el pretratamiento de los plásticos, su clasificación, lavado, secado, trituración a 1 a 5 milímetros. El control de la humedad debe ser menor a 0,5% y la compatibilización, que es cuando el polímero no puede ser mezclado con el asfalto. Composición de asfalto con plástico. El ligante asfáltico es una mezcla compleja de hidrocarburos, como lo son el asfaltenos, resinas, aromáticos y saturados. Sus propiedades se ajustan por la modificación polimérica. Polímeros comunes, como el PET, con una estructura semicristalina que mejora la rigidez y la resistencia a la termofluencia, que requiere atención a la compatibilidad química con el ligante. O el P, mejora la resistencia a la deformación permanente, reduce su susceptibilidad al agua y al desprendimiento progresivo de los agregados. El PPP otorga un buen equilibrio de rigidez y estabilidad térmica, mejora el módulo dinámico y la resistencia al agrietamiento por fatiga en ciertos rangos de temperatura. Siguiente. Comparación entre plásticos. Agregados en mezclas asfálticas. En el estudio Recycled Plastics in Asphalt Mixtures, a Systematic Review of Mechanical Performance, Environmental Impact and Practical Implementation, se representa un gráfico comparativo que evalúa el desempeño de plásticos reciclados, como el PET, LDPE, PP y HDPE, en mezclas asfálticas. El análisis considera propiedades como rigidez y viscosidad del aglutinante, contenido de vacíos de aire, fuerza de la mezcla, resistencia al ahuellamiento, fatiga, agrietamiento térmico y a la humedad, utilizando una escala de 1, que es el valor más bajo, a 5, un valor más alto, destacando la rigidez y resistencia al ahuellamiento del PET y la ductibilidad y resistencia de la humedad del LDPE. Siguiente. Proceso de elaboración de la mezcla asfáltica. Preparación del residuo plástico. Primero, se selecciona el polímero. Se busca un polímero que se adapte al método empleado, como lo son PET, LDPE, HDPE, PP, PS y PVC, siendo LDPE y PP los que funcionan mejor en método húmedo, debido a su menor temperatura de fusión
y PET en vía seca. Lo segundo sería la limpieza y el secado. Su objetivo es remover residuos orgánicos, etiquetas y humedad que afecta a la adherencia y la homogeneidad. La humedad objetivo de ser menor al 1% para evitar defectos. Lo siguiente sería la reducción del tamaño. El plástico se tritura a un tamaño específico, siendo de 2 a 5 milímetros en vía seca y menor a 2 milímetros en vía húmeda, favoreciendo la fusión homogénea con el ligante. Y por último, el control de pureza, que en este debe evitarse la contaminación cruzada entre polímeros que afecte la compatibilidad. Se realizan ensayos rápidos para verificar transiciones y estabilidad térmica del lote. Siguiente. Método seco. Incorporación del plástico con agregados, dosificación y premezclado de agregados, adición de plástico triturado, integrar el polímero en seco sobre la banda de agregados o en el mezclador antes que el ligante, homogenización y adición de ligante modificado. Método húmedo, modificación del ligante con polímeros reciclados. En esta vía se emplea equipo como el mezclador de alta cizalla y tanque térmico. La secuencia de operaciones. Precarga de ligante y estabilización térmica. Adición gradual del polímero reciclado LDPP-PP, incorporado en pequeñas proporciones para evitar un choque térmico y asegurar un mojado completo. 3. Mezclado de alta cizalla. Mantener un control en la velocidad y temperatura, buscando una curva de viscosidad estable y la ausencia visible de separación. Enfriamiento controlado y almacenamiento. Construcción en obra. Recepción de mezcla. La temperatura debe encontrarse dentro del rango diseñado para cada método. Deben evitarse enfriamientos que comprometan la tratabilidad. Se realiza una verificación rápida haciendo una extracción de ligante y observando la distribución del polímero. Extendido. Es necesario ajustar la velocidad de la pavimentadora para evitar segregación. Conforme al diseño estructural, se debe asegurar una textura uniforme en el acabado superficial. Para esto se debe respetar el espesor de las capas para garantizar su desempeño mecánico óptimo. Compactación. Secuencia de rodillos estáticos más vibratorios según su especificación. Debe controlarse la temperatura en todo momento. Además, es indispensable lograr la densidad objetivo y el contenido de vacíos para garantizar la durabilidad y resistencia al agua. Juntas y tracciones. En el tratamiento de juntas es fundamental un sellado adecuado para prevenir entradas de agua. Debe prestarse atención especial en capas con modificación polimérica. Bien, nuestro proyecto obviamente tiene un costo y una viabilidad económica. Eh, en el rango de costos estimados, tenemos que en una vía seca, el incremento típico del costo de producción de mezcla es de un 3 a un 8% frente a un asfalto convencional. Esto nos ahorra ya que en mantenimiento se compensa en un tiempo de 2 a 5 años dependiendo del tránsito, ya sea ligero o pesado. También tenemos que en una vía húmeda el incremento es de un 8 al 15% por el tiempo de cizallamiento, control de calidad y posibles compatibilizantes, con mejoras superiores en el agüellamiento que prolongan la vida útil de este asfalto entre un 15 a un 30%. La reducción neta del costo de ciclo de vida se encuentra entre un 5 a 20% en escenarios de tránsito medio alto y clima cálido y templado. Al disminuir intervenciones y fallas tempranas, los costos totales dependen de la disponibilidad de residuos, escala de proyecto, precio de ligante, energía y acuerdos con recicladores locales. También tenemos un impacto multidimensional. Los beneficios clave de la implementación de plásticos flexibles se encuentran divididos en los apartados técnicos, mecánicos, ambientales, económicos y sociales. El impacto que tienen el técnico y mecánico tenemos mayor resistencia a la fatiga, ya que estos polímeros como el PET y el PPP reducen el agrietamiento por cargas repetidas, prolongando así su vida útil. También mayor resistencia a la humedad, ya que se reduce el desprendimiento de agregados y filtraciones de agua, mejorando la durabilidad. Menor deformación permanente. El PE mejora la estabilidad, el clima cálido y evitando deformaciones permanentes en nuestro asfalto.
También mejor estabilidad térmica, ya que los plásticos aumentan el rango de temperatura en el que el asfalto mantiene mejor su desempeño. El impacto en lo ambiental es la reducción de residuos plásticos, ya que se aprovechan toneladas de PET, PE y PP, que de otro modo terminan dañando a los ecosistemas. También tenemos una menor huella al carbono. Al prolongar la vida útil del pavimento se reduce la frecuencia de mantenimiento y las emisiones asociadas. Disminución de contaminación visual urbana, ya que se aprovechan los plásticos de un solo uso, reduciendo su presencia en espacios públicos. También mejoramos la economía circular, ya que estos desechos se convierten en insumos necesarios para la infraestructura. Siguiente. Económicos, menores costos de mantenimiento, carreteras más duraderas que requieren menos reparaciones, ahorro en aditivos convencionales. Los plásticos sustituyen modificadores más caros como los polímeros virgentes. Impulso de la industria del reciclaje y su integración con la construcción. Optimización de recursos públicos. Se requiere una menor inversión en rentabilidad vial que permite destinar fondos a otros sectores sociales. Siguiente. Sociales, infraestructura más segura, carreteras más resistentes que reducen accidentes por deformaciones o baches, generación de empleos, se crean puestos en la industria del reciclaje en cuanto a la recolección, clasificación y procesamiento de plásticos. Conciencia ambiental, la viabilidad de carreteras hechas con estas técnicas fomenta la cultura del reciclaje y los valores colectivos referentes a la responsabilidad ecológica. Inclusión comunitaria. Se fomenta la participación de comunidades locales en el reciclaje. Siguiente. Evidencias de éxito. En México se ha pavimentado tramos piloto con paquetes plásticos recuperados, demostrando la factibilidad operativa, adherencia y resistencia de agriamiento térmico en climas templados, como en el caso del tramo de 4 kilómetros Guanajuato por parte de Dow y aliados, Vice, Surfax y Asfalto en 2019, donde se reutilizaron 1.7 toneladas de plástico reciclado. La India, la siguiente. En India, la implementación masiva de carreteras con plásticos en vía seca ha reportado una mejor resistencia a la deformación permanente, reduciendo su mantenimiento. Según estudios Central Transport, se ha demostrado una durabilidad hasta 50% superior a la mezcla asfáltica tradicional. Siguiente. Por último, como conclusión, podemos decir que la incorporación del plástico reciclados en la mezcla asfáltica representa una solución innovadora y sostenible frente a uno de los desafíos ambientales más urgentes, la acumulación de residuos plásticos. Esta tecnología no solo prolonga la vida útil de carreteras y reduce costos de mantenimiento, sino que también contribuye a la economía circular y a la disminución de la contaminación. Para convertir desechos en infraestructura vial resistente, demuestra que la ingeniería puede transformar un problema global a una oportunidad para construir un futuro más limpio y duradero, porque en la ingeniería civil del mañana el plástico no se desecha, se convierte en un camino hacia un futuro sostenible. Y por último, les daremos las referencias que nos sirvieron para hacer esta investigación. Gracias.